Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta mesa plenaria. Contamos con la presencia de la doctora Marcela Alejandra Suárez. Ella nos acompaña desde la Universidad de Buenos Aires. Es doctora en letras con orientación en lengua clásica y se desempeña como profesora titular regular de la Lengua y Cultura Latinas del Departamento de Lengua y Literaturas Clásicas de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires. Es investigadora independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET. Ha estado al frente de la Maestría en Estudios Clásicos y del Departamento de Lenguas y Literaturas Clásicas en calidad de directora entre el 2009 y el 2014. Ha dirigido varios proyectos de investigación interdisciplinarios en torno de la Paliata Plautina y en la actualidad dirige proyectos acerca de la comicidad y el humor performativo en las comedias de Terencio. Asimismo, se ha dedicado a la tarea de rescatar documentos y textos latinos pertenecientes al periodo colonial. Cuenta con múltiples publicaciones nacionales e internacionales en las siguientes áreas: literatura latina, literatura jesuística y tradición clásica en América. La ponencia que hoy nos trae para reflexión es La comicidad en Terencio, una relectura a la luz de la dimensión performativa, el caso de Escira. Bueno, muchas gracias por estar. Es un placer para mí estar en esta tarde compartiendo con ustedes este espacio en un país que siempre invita a volver, que siempre nos acoge con mucho cariño y, como decimos en La Pampa, Argentina, no hay mejor huella que la del regreso y por eso estamos acá. En esta ocasión, de la mano de Terencio, siempre postergado y siempre inefable y sorprendente. Durante mucho tiempo y a partir de una tradición de lectura heredada del humanismo, la crítica ha considerado el teatro de Terencio un teatro didáctico dirigido a un público atento y reflexivo, poco sensible al efecto cómico. Sin embargo, esta postura presenta algunos aspectos discutibles que merecen ser revisados. Habida cuenta de que en Roma el teatro está inscripto en el ritual y el juego, en el marco de festividades religiosas organizadas por el Estado, la presencia de una Paliata desvinculada de su contexto sociohistórico, que no sea verdaderamente cómica y no responda a las expectativas del público, parece poco probable. Para definir entonces cuál ha sido realmente el lugar de Terencio en el teatro romano del siglo II a.C., es imprescindible releer su obra desde la perspectiva del teatro como acontecimiento. Tres son los momentos de constitución interna del acontecimiento teatral: el acontecimiento convivial, el poético y el acontecimiento de constitución del espacio del espectador, entre los que hay una dependencia eslabonada. ¿Qué quiere decir esto? Sin acontecimiento de expectación no hay teatralidad o performance, pero tampoco la hay si el acontecimiento de expectación no se ve articulado por la naturaleza específica de los dos anteriores, es decir, del acontecimiento convivial y del poético. Es por esto que el abordaje de la comedia terenciana debe tomar en consideración la dimensión performativa. Ahora bien, ¿qué entendemos por performance o dimensión performativa? En este punto es necesario marcar una distinción entre lo que es una performance y lo que puede estudiarse como performance. Bien, un spot publicitario, una campaña política pueden estudiarse como una performance. Pero está claro que una performance, digamos, desde los antiguos griegos hasta la actualidad, según la convención, la costumbre y la tradición, acepta o concuerda con que la representación de un texto dramático es una performance que abarca no solo las dimensiones sociales e individuales, sino también las interacciones permanentes entre ambos. El término que designa una acción ejecutada por actores y es el resultado de esa ejecución connota simultáneamente un proceso, una práctica, un modo de transmisión, una realización y un medio de intervenir en el mundo. La performance es un elemento crucial del drama. La apariencia del conjunto, el ánimo de la audiencia, cómo un actor elige pronunciar un determinado verso. Cada uno de estos factores afectará no solo el éxito de la obra, sino su propio significado.
Es por eso que estudiar teatro en forma textual a menudo nos deja con una falsa impresión de estabilidad. El texto es uno de los ingredientes de un espectáculo más amplio que incluye música, vestuario, gestos, escenografía, interacción con la audiencia. Los mismos textos podían señalar el hecho de que fueron escritos como una base para la performance. Es evidente entonces que leer y ver una obra de teatro son experiencias diferentes, pues de hecho la representación pone al descubierto elementos que se encuentran en estado latente en el texto dramático. Autores como César, Cicerón y más tarde Quintiliano han valorado el estilo y la técnica retóricas de Terencio y sus opiniones han abonado la falsa idea aún dominante en cierto sector de la crítica de que el africano debe su fama a su estilo más que a su talento como dramaturgo. Sin embargo, Terencio escribió comedias para ser representadas y es a la luz de la performance o la dimensión performativa que puede abordarse su comicidad. Veamos pues el caso de Équira. De todas las comedias que integran el Corpus Terentianum, Équira ha sido considerada la menos exitosa de Terencio y en general pocos son los críticos que la han evaluado en términos positivos y muchos menos los que la han reconocido su humor farsesco. Al referirse a las causas del fracaso, la mayor parte de los estudios subraya sobre todo la ausencia de comicidad. Sin embargo, hay razones y argumentos que nos permiten superar esta posición. Papaioannou, por su parte, considera que esta comedia representa el pico máximo de reinterpretación de las convenciones, hecho que lleva a la audiencia a revisar necesariamente su experiencia cómica. Siguiendo, pues, algunos de estos lineamientos y con la intención de superar la postura tradicional que cuestiona el atractivo cómico de Équira, nos detendremos en 3 escenas, la 3-3, la 2-1 y la 4-1, y en los procedimientos cómicos que se vinculan con los aspectos performativos y permiten sostener la relación scaena-cauea, es decir, la relación entre la escena y los espectadores. Bueno, ustedes tienen allí un handout, vamos a leer directamente las traducciones. Équira es considerada la comedia de las matronas. De las 2 matronas que tienen responsabilidad en la intriga, Sóstrata, la suegra que da origen al título de la comedia, ha sido siempre el foco de atención. Según la técnica de los pares, la misma persona, en cursiva o entre comillas, está representada por 2 personajes. En este caso, el par de Sóstrata es Myrrhina, sobre quien la crítica se ha limitado a plantear únicamente consideraciones generales. En el acto 3-3 aparece referida por Pánfilo, el adulescens, quien en su extenso soliloquio le revela a la audiencia los pormenores del encuentro con su esposa Filomena y la madre de esta, encuentro que se lleva a cabo en el espacio extraescénico. Perdón, es el anterior. Ahí. No. Perdón, la tecnología. Este es el texto en latín, vamos a la traducción. Dice el texto 1, al verla dije, qué hecho indigno, y de inmediato salí llorando, profundamente sacudido por la increíble y horrible situación. La madre me sigue, y cuando yo ya estaba en la puerta, cae de rodillas llorando, la pobre. Me dio lástima. Pánfilo, quien se refiere a Myrrhina, no por su nombre, sino por medio del lexema mater, lo cual implica una cierta distancia, la describe en actitud de lamento y de súplica, gesto convencional que en este contexto resulta especialmente exagerado por tratarse de una matrona que se encuentra en su propia casa. Ahora bien, el monólogo del adulescens es clave, no solo porque aporta valiosa información respecto de la verdadera razón por la que la muchacha abandonó la casa marital, sino porque trae a escena a la matrona a través de su discurso. Es el texto 2 que ustedes tienen allí. Vamos directamente a poner la traducción. Ahí está. Oh, Pánfilo querido, ¿ves el motivo por el cual salió de tu casa? Hace tiempo, siendo soltera, fue violada, no sé por qué perverso. Ahora se ha refugiado aquí para ocultarte a vos y a los demás su embarazo. Pero cuando recuerdo sus ruegos, no puedo contener las lágrimas, desdichado de mí, dice Pánfilo. Cualquiera sea la imprevisible fortuna que hoy te trajo hasta aquí,
Por ella te suplicamos ambas, que si te parece justo, si te parece lícito, mantengas encubierto y en silencio su contratiempo delante de todos. Si alguna vez sentiste que tenía afecto por vos, Pánfilo querido, ahora te ruega que le concedas a cambio este favor que no te cuesta nada. En cuanto a llevártela de nuevo, hacé lo que te convenga. Que ella está pariendo y que no está embarazada de vos, solo vos lo sabés, porque dicen que se acostó con vos 2 meses después. Después que llegó a tu casa no pasan más de 7 meses. Los hechos demuestran lo que ya sabés. Ahora, si es posible, Pánfilo, quiero sobremanera y pongo el esfuerzo en que el parto se produzca a escondidas del padre y de todos. Pero si no es posible lograr que no se enteren, voy a decir que fue prematuro. Sé que a nadie se le ocurrirá sospechar otra cosa, de modo que pensarán que es tu hijo, como es verosímil. Luego vamos a exponerlo. Esto no significa ningún perjuicio para vos y, en cambio, habrás disimulado la ofensa cometida indignamente contra esta desdichada. A partir de este momento, la narratio de la situación dramática pone al público en antecedentes de lo que ha sucedido en el espacio exescénico y marca de ese modo un importante giro en la acción. Myrrhina es la encargada de contarle a Pánfilo que en realidad su hija fue violada, hecho que justifica el alejamiento de la muchacha y la decisión de refugiarse en casa de sus padres ante la necesidad de ocultar el embarazo ilegítimo. El adolescente se muestra profundamente conmovido y no puede sino llorar cuando recuerda la confesión de la matrona. Myrrhina refuerza su súplica en nombre de su hija y en el suyo propio, con el objetivo de lograr mantener oculto el contratiempo. De este modo, la matrona se constituye en urdidora y agente del ocultamiento, atenuado por ella misma al presentarlo como un favor que pide la muchacha a manera de compensación por el cariño que le ha prodigado al adolescente. En este sentido, resulta interesante subrayar la ocurrencia del lexema conscius del verso 392. Según el Thesaurus Linguae Latina, conscius significa cum alio aliquid scit, es decir, saber algo junto con otro, ¿no? Es decir, compartir el conocimiento de alguien, el confidente. Queda claro que Myrrhina predica de Pánfilo su condición de conscius, a partir de la cual comparte con ella la verdad. Ahora bien, compartir ese conocimiento implica participar, ser cómplice. De ahí que conscius también apunte a la complicidad que se le pide al joven, pues el parto debe darse a escondidas de Filipo, el padre de Filomena, y del resto, tal como se lee en los versos 395-397. Frente a Pánfilo, Myrrhina muestra una enorme facilidad para resolver el conflicto, pues su plan no se agota en la posibilidad de ocultar el contratiempo, el embarazo y el parto, sino que ante la dificultad de concretarlo, contempla 2 recursos más para silenciar la vergüenza de la violación y de un hijo espurio. En primer lugar, decir que el parto fue prematuro, lo cual no puede sino entenderse en términos de una cierta ironía, puesto que según la convención dramática todos sabemos que el adolescente siempre es el padre del hijo engendrado a partir de una violación. Y en segundo lugar, o el segundo recurso que pergenia Myrrhina, es exponer al recién nacido. Ahora bien, más allá del contenido y de la lectura social de este pasaje, la oratio de Myrrhina resulta por demás interesante, pues revela 2 de los procedimientos cómicos que Terencio pone en juego, estrechamente vinculados con la performance: el metateatro y el discurso dentro del discurso. El metateatro, término y concepto ampliamente debatido, se define, según Slater, como el teatro teatralmente autoconsciente. El metateatro, que le recuerda a la audiencia su rol de espectador, puede operar o ser detectado en diferentes niveles, grados o intensidad, por lo cual algunas marcas resultan más metateatrales que otras. Así pues, es posible encontrar distintos mecanismos o dispositivos metateatrales, tales como referencias a la escena y a las convenciones, la presencia del teatro dentro del teatro, la creación de distintos niveles de ficción dentro de la propia ficción. Hasta hace unos años la crítica consideraba que en el corpus terenciano el metateatro estaba relegado a los prólogos y a unos pocos pasajes. Sin embargo, en publicaciones recientes se ha subrayado que no solo los personajes del africano son conscientes de sus roles, sino que hacen un uso del metateatro que equivale prácticamente al comentario sobre el género o sobre las convenciones. Ahora bien, la subversión de roles también puede ser considerada, diríamos, una forma sutil de metateatro. En Équira, Sóstrata, que es la bona Socrus, Báquides, que es la bona Meretrix,
Parmenón, que es el Servus non calidus o incalidus, son los personajes más estudiados desde esta perspectiva. Sin embargo, Myrrhina puede sumarse a este listado. Por ser una matrona es una figura codificada, es decir, uno reconoce su vestimenta, sus gestos, la secuencia de módulos propios. Sin embargo, en el marco de la variación o subversión, la matrona puede asumir rasgos contrarios a su rol en términos de caracterización espectacular. En el acto 3.3, Myrrhina define su presencia desde el espacio extraescénico a partir de un rasgo propio de otra figura codificada, como es el Senex, cuando se apropia del módulo autónomo de las órdenes. Fíjense en el verso 396, cuando ella dice ego vuolo, yo quiero. Este módulo de órdenes interviene en la primera entrada a escena del anciano y evidencia el imperium que forma parte de su identidad dramática. Lo que hace Myrrhina es apropiarse de este módulo. Por otra parte, esas mismas órdenes e instrucciones destinadas a Pánfilo, a quien le dice qué es lo que tiene que hacer, la proyectan como director de una de las tramas, es decir, como una figura metateatral. A nivel dramático, Terencio pone en relación el metateatro con la técnica del discurso dentro del discurso, que ya se encuentra en Menandro y suele aparecer en los monólogos o cuando el personaje citado no está presente. En general, dicha técnica es empleada con miras a obviar la explicación de la trama en el prólogo, acelerar el ritmo de la narración o el suspenso, proveer material expositivo o introducir un personaje antes de su irrupción en escena. En el caso de la escena 3 del acto 3, permite introducir a la matrona, que entre efectivamente en escena en el acto 4, escena 1, como veremos ahora nomás, y cuya presencia abarcará solo 60 versos. Sin embargo, el africano da un paso más, pues recurre a esta técnica cuyo efecto es la etopoia, es decir, el estudio del carácter, para llamar la atención de la audiencia acerca del modo en que los actores representan o personifican la performance de otros. El discurso de Myrrhina, incluido en el monólogo de Pánfilo, le permite al actor que juega el rol del adolescens imitar la performance, los gestos y quizás el tono de voz de la matrona. Recordemos que Quintiliano señala que en los festivales de Menandro, al reportar las palabras de otro personaje, la voz podía ser alterada. Puede que en época de Terencio sucediera lo mismo. En este sentido, el discurso dentro del discurso resulta entonces un procedimiento altamente eficaz para generar comicidad, habida cuenta de que poner en boca de un personaje el discurso de otro inevitablemente invita a la parodia. Vamos a ver ahora las escenas 2.1 y 4.1. Detengámonos ahora en las escenas 2.1 y 4.1. La escena 1 del acto 2 está construida según las convenciones de la Paliata, es decir, sobre la base de un diálogo ácido y virulento entre marido y mujer, que a la audiencia romana no le resulta para nada ajeno. Laques es el senex difficilis et iratus y desarrolla el módulo misógino, es decir, el odium mulierum, a expensas de Sóstrata, descargando su indignación sobre las suegras, retomando el tópico del odio dirigido a las nueras e instalando en la escena el prejuicio general en torno a este particular vínculo familiar. Es el texto 3 que ustedes tienen allí, que dice, y así de manera unánime, todas las suegras odian a las nueras. En la comedia, las matronas son caracterizadas a partir de las ideas que sobre ellas expresan otros personajes. Sus virtudes y defectos lo son desde el punto de vista de los otros, de quien las juzgan. Desde la óptica de Laques, Sóstrata está lejos de ser una mujer virtuosa, por lo cual no resulta extraño que su nuera la odie. Más extraño sería que no la odiara, ya que al margen de su condición de socrus, de suegra, Sóstrata es ante todo una matrona y por lo tanto objeto de odium. A Sóstrata le resulta tan injustificado el odio de Filomena que se inclina a pensar que la muchacha lo ha fingido para estar con su madre. Y entonces dice en el texto 4, ¿qué sabés, querido mío, si no empezó a simular que me odiaba para quedarse con su madre? Estos versos resultan por demás interesantes, pues dan cuenta de la ocurrencia de la familia léxica integrada por simulare y todos sus modificados verbales, la segunda en importancia para designar la burla y el engaño. Se trata de lexemas que portan valencias metateatrales porque señalan la suplantación por medio del engaño, es decir, el cambio fingido de identidad o situación en cualquier performance. En este caso, ad simulo,
de marcado valor incoativo, indica el comienzo del proceso de simulación que Sóstrata le atribuye a Filomena, pero al mismo tiempo es una suerte de guiño que nos hace Terencio, a partir del cual empieza a vislumbrarse entonces que el enfrentamiento típico entre suegra y nuera, interpretado en términos de odio, no es tal. Frente a las acusaciones y críticas misóginas de su esposo Laques, Sóstrata reacciona desplegando los rasgos espectaculares que definen a la matrona cuando ésta no es una uxor irata, es decir, a través de la queja y el lamento. Es el texto número 5 que ustedes tienen allí. Dice, pobre de mí, que aún no sé por qué se me acusa. Y por supuesto hace su descargo más adelante, en la escena 2.3, cuando dice en el texto 6, por Pólux, cuán injustamente todas por igual somos aborrecidas por nuestros maridos, por culpa de unas pocas que hacen que todas parezcamos dignas de castigo. Por la protección de los dioses que no tengo la culpa de lo que me acusa mi marido. Pero no es fácil justificarse cuando están tan convencidos de que todas las suegras somos malas. Yo por Pólux no lo soy, porque siempre la traté como si hubiese sido una hija. No sé por qué me ocurre todo esto. Por Pólux, ahora espero con toda mi alma que mi hijo regrese a casa. Estos soliloquios a menudo son pronunciados por un personaje que ha sido malinterpretado previamente o maltratado previamente. En efecto, para confirmar la estereotípica lectura masculina en relación con las matronas de la comedia, la suegra declara su inocencia y se opone de un modo sorprendente a la maldad convencional de las matronas, profundamente enquistada en la comedia. En este sentido, Dupont subraya las buenas intenciones de este personaje en su condición de suegra, rasgo que se opone a aquellos que definen el rol de esposa, rol que normalmente va de la mano de la malitia, y por ello afirma, traduzco la cita, su bondad no la separa del repertorio de roles cómicos, sino que constituye solamente una puesta en variación que consiste en dar a un rol una característica contraria a la codificación. Esta subversión de las convenciones dentro del stock de caracteres es, como ya señalamos, una forma sutil de metateatro que vincula a la manera de un tropo el lenguaje y la performance y permite rescatar la originalidad y la comicidad del personaje. Pasemos ahora a la última escena, la 4.1. La escena 1 del acto 4 reproduce de manera especular la escena 1 del acto 2, es decir, el diálogo entre Cénex y Matrona. Las escenas especulares se consideran, en palabras de Taplin, un rasgo estructural de la tragedia griega, que a partir de las semejanzas pone en evidencia las diferencias. Ahora bien, en el marco de la comedia, es factible asociar la noción de especular con la noción de manipular la repetición. En opinión de Sharrock, la noción de repetición está tan profundamente arraigada en el proyecto cómico que tiene el estatus de marca genérica. Berzón, por su parte, sostiene que la repetición es la esencia de la comedia precisamente por ser artificial y se convierte en uno de los procedimientos cómicos por excelencia, no en el plano del lenguaje, sino en el plano de la escena o la situación. Dicho de otro modo, la repetición de una escena o situación entre los mismos personajes o personajes diferentes produce inevitablemente un efecto cómico. El enfrentamiento virulento entre Laques y Sóstrata se repite en el acto 4 entre Myrrhina y Filipo, pero mientras en la escena 1 del acto 2 es el Cénex el que entra en escena seguido de su esposa, en el acto 4, escena 1, es Myrrhina la que aparece seguida de Filipo. Al procedimiento cómico entonces de la repetición se le suma el de la inversión de la escena o situación, que es otro recurso en el que los componentes son idénticos, es decir, en ambos casos tenemos Cenes y Matronae, pero el orden es diferente. En la escena 1 del acto 2 tenemos al Cénex y a la Matrona, y en la escena 1 del acto 4 a la Matrona y al Cénex. En el acto 4.1, Myrrhina manifiesta angustia, es el texto que ustedes tienen allí, y preocupación ante la posibilidad de que su esposo, tal como ocurre, se entere del nacimiento del hijo de Filomena y no sabe cómo justificar el ocultamiento del embarazo, plan que, según se desprende de su propio discurso, como hemos visto en el acto 3.3, ella misma ha urdido.
Dice, estoy muerta, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde voy a ir? ¿Qué le voy a responder a mi marido? Pobre de mí. Me pareció que oyó los berridos de la criatura, pues de repente se fue corriendo en silencio para ver a nuestra hija. Si llegara a saber que ella ha dado a luz, ¿qué voy a decir para justificar mi secreto sobre la situación? Por Pollux no lo sé. Dentro del conjunto de roles femeninos, Myrrina cuenta con la información que resulta fundamental para la trama, razón por la cual controla la acción e insiste en su rol de agente del engaño, a la manera de un Servus Calidus, pues no solo le oculta la violación a Filipo, sino que le hace creer que el niño es fruto de relaciones matrimoniales legítimas, es decir, es hijo de Pánfilo. Dice Filipo, nuestra hija ha parido, ¿te callás? ¿De quién? Y Myrrina le dice, ¿está bien que un padre haga tal pregunta? En una parte ella misma dice, estoy muerta. Por favor, ¿de quién crees que es, sino del hombre con quien la casamos? Si bien ambas matronas soportan el maltrato y las injustas acusaciones de sus maridos, Myrrina se presenta como una figura más fuerte. De hecho, en los versos 556 a 9, vuelve a apropiarse por un momento del módulo de las órdenes, rasgo típico, como dijimos, del Cenex, e increpa a su marido con firmeza para que resuelva el conflicto. Y entonces le dice, dejá ya de lado al muchacho, por favor, y los errores que según decís cometí. Andá, encontrate con él a solas y preguntale si quiere o no quiere a su esposa. Si dijera que sí, devolvésela, y si no la quiere, bien he velado yo por mi hija. Según ya hemos visto, esta subversión metateatral representada por la apropiación de rasgos y módulos ajenos solo tiene sentido en el interior de las convenciones y por tal razón es fuente de comicidad. Filipo, por su parte, juega las secuencias propias del Cenex que delimitan su identidad dramática, entre las cuales se encuentra la del Consejo y la del Cenex Iratus asociada al rasgo del Imperium. Dice el texto 10 que ustedes tienen, si realmente él no la quiere, dice Filipo, y vos, Myrrina, te diste cuenta de que él estaba en falta, ahí estaba yo para aconsejar y analizar la situación. Por eso me irrito, porque te atreviste a actuar sin mi autorización. El blanco de la ira es Myrrina, quien a medida que avanza en la escena va adoptando rasgos espectaculares propios vinculados con el lamento y la autocompasión. De hecho dice, estoy muerta, pobre de mí, ¿no? Sus gestos y actitudes permiten actualizar su persona hasta tal punto que en su monólogo final, tras fracasar en su empresa de ocultar el parto de Filomena, despliega toda su identidad lúdica jugando el módulo típico de la queja y el temor. Vamos a poner allí, es el texto número 11 que dice, por Pollux no creo que haya en el mundo mujer más desgraciada que yo. Porque ¿cómo reaccionaría este hombre ante la situación si llegara a enterarse de lo que realmente pasa? Por Pollux, que no se me oculta, cuando se ha encolerizado tanto por algo mucho menos importante. Ni sé por qué medio podría cambiar su parecer. De entre tantas desgracias solo me faltaba esta, obligarme a reconocer un niño cuyo padre no sabemos quién es. Porque cuando violaron a mi hija no pudo reconocer sus rasgos en la oscuridad, ni quitarle nada que permitiera reconocer después quién era. En cambio él, al irse, le arrancó violentamente a la muchacha un anillo que llevaba en su dedo. Al mismo tiempo me temo que Pánfilo no pueda ocultar por mucho tiempo nuestro secreto cuando sepa que reconocemos como suyo un niño que le pertenece a otro. Del mismo modo que Sóstrata, Myrrina deja en claro en su soliloquio que las acusaciones de su esposo son totalmente falsas y prefiere mantenerlo en la ignorancia porque decirle la verdad sería mucho peor. En este punto la matrona alude a la rutina del Cenex Iratus y a la manera del Servus Parmenón al comienzo de la comedia revela información fundamental para la audiencia, el tema del anillo que le fue sustraído a Filomena en el momento de la violación. En virtud de este objeto que permitirá la anagnórisis, los espectadores saben que, aunque Terencio está modificando la convención cómica, finalmente la retomará y por lo tanto el final feliz estará asegurado. A menudo, y con esto terminamos, las fugas de originalidad tienen mayor fuerza en un contexto conocido e incluso trillado. En este sentido, Équira representa el pico máximo de reinterpretación de las convenciones, pues Terencio no ha hecho otra cosa que jugar con lo trillado a partir de la sorpresa y la reinvención. Con la intención de superar la postura tradicional que cuestiona el atractivo cómico de esta comedia, hemos analizado las escenas 3.3, 2.1 y 4.1 a cargo de la Adulescens, los Cenes y las matronas.
A lo largo de este recorrido hemos asistido a la imitación de un personaje por medio de su propia oratio, a la repetición e inversión de escenas, rutinas y módulos, a la repetición de monólogos y a la subversión de convenciones y roles. Resulta evidente, pues, que la comicidad de estas escenas se activa a partir de la parodia del discurso referido, la repetición, la inversión y el metateatro, procedimientos clave que no solo permiten sostener esta famosa relación entre la escaena y la cauea, sino que además revelan la intersección entre lenguaje y performance y reflejan los rasgos más atractivos de esta comedia. Y este plaudite es para Terencio, no para mí, ¿eh? Bueno, pues agradecemos a la doctora Suárez su exhaustiva y divertida exposición. Y para dejar tiempo al final, pasamos a la siguiente ponencia para presentar a David Antonio Pineda Avilés. Él es licenciado en Letras Clásicas y es aspirante al título de maestría aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México, además de ser pasante en la licenciatura de Filosofía que cursó en esta misma institución. Actualmente es profesor de Mitología Grecorromana 1 y 2 de las materias de Religión Griega y Religión Romana e impartió el curso monográfico de Poesía Griega. Todas estas asignaturas para la licenciatura en Letras Clásicas. También ha impartido materias para bachillerato como Literatura Mexicana y Universal y es profesor de latín en la Preparatoria 6 Antonio Caso. Es miembro de la Asociación Mexicana de Estudios Clásicos AMEC y fue miembro del proyecto universitario Biblioteca Digital del Pensamiento Novohispano, apoyado por la UNAM y el CONACYT, de donde fue el traductor titular de los pasajes en latín. Su área de interés se centra en el mito y la tragedia griega, así como la religión grecorromana. Además, ha impartido cursos dentro y fuera del país en torno a las emociones en la antigüedad. Su conferencia se titula La ambigüedad de la sangre en las Euménides. Gracias. Y bueno, antes que cualquier cosa, nuevamente agradecer a los organizadores del coloquio por permitirme participar y en esta ocasión con una mesa plenaria. Bueno, entonces doy lectura a mi texto. La tragedia griega es, siguiendo a Aristóteles, una continuación del precedente género épico. Y en uno de los aspectos en los que aquella da continuidad, pero al mismo tiempo una mayor profundidad respecto a este, se refiere a la concepción de la muerte y a sus consecuencias religiosas. En Homero, según Martin Nilsson, el homicidio implica exilio, huida y rescate, aunque nunca se percibe de manera explícita alguna noción vinculada con la impureza desde el punto de vista religioso, es decir, la que un homicida contraer al consumar un asesinato. Si esto es así, puede asumirse que este sistema de creencias no se desarrolló de manera casi esquemática en Grecia durante el contexto histórico del poeta, o no de manera manifiesta, sino a lo largo de toda la época arcaica, hasta llegar en un estadio de desarrollo ya evidente a la época clásica, en la que la tragedia es efectivamente el reflejo de la condensación de tal evolución de ideas, así como su portavoz. En el presente trabajo se analizará el tema de la muerte en la tragedia, específicamente la mancha que se contrae con la violencia de un crimen de sangre, como sucede al interior de la familia real de Micena, cuyo heredero último, Orestes, asesina a su propia madre, según se narra en la trilogía de Esquilo la Orestiada. Aquí analizaremos las consecuencias religiosas de este homicidio, como la mancha espiritual y su posible purificación, para dilucidar el tratamiento que Esquilo lleva a cabo respecto a estos temas, específicamente en la última pieza teatral de esta trilogía, las Euménides. Antes de comenzar, se debe ahondar brevemente en la concepción de la purificación que, como una prerrogativa que influye en diferentes aspectos sociales sobre los que se basa el desarrollo cultural de la humanidad, vigilan las sociedades de todos los tiempos. La limpieza representa para la humanidad uno de los imperativos que reporta mayores limitaciones y desarrolla un proceso formativo, donde además se incentiva una identificación con el otro, dentro de una sociedad determinada, de tal manera que, para los esquemas de limpieza, queda establecido el rechazo hacia aquel que no comporta las mismas características, es decir, el impuro. Y así,
A este se le excluye y aleja de un trato normativo, considerándosele como una amenaza que rompe con la armonía de dicho grupo social. Sin embargo, es destacable la posibilidad de adquirir nuevamente el rango de limpieza a través de la purificación misma que deviene en un ritual que involucra la participación de toda la colectividad, por lo que, siguiendo a Burker, debe afirmarse que la purificación es un proceso social. En la esfera de lo sagrado, todo ejercicio religioso se define por la cantidad de limitaciones que buscan eliminar o alejar lo impuro en el trato entre los hombres y en el vínculo establecido entre estos y los dioses, para evitar así cualquier acto que contraiga una mancha o miasma, estructura de relación sobre la que se alinea en buena medida el funcionamiento de las religiones, es decir, basándose en el tabú o prohibición de toda índole. Los dioses son los encargados de vigilar las limitaciones que ellos mismos imponen para establecer un orden, motivo por el cual si se atraviesan esas limitaciones o prohibiciones protegidos por la divinidad, el ser humano cae en el riesgo de ser castigado, castigo cuya primera forma es la mancha, corrupción o enfermedad, que bien puede ser percibida físicamente hasta llegar a un plano de mayor abstracción, ya en el ámbito de la espiritualidad. Siguiendo este esquema, cabe destacar que una de las mayores prohibiciones impuestas en muchas sociedades, considerándose desde cualquier plano, ya sea jurídico, moral o incluso religioso, es precisamente el homicidio, porque este es el camino directo a la contracción de la impureza jurídica o moral, y en ese sentido, dicho miasma difícilmente borrable se transforma en mancha espiritual. Orestes, el héroe epónimo de la trilogía, es acuciado por la voluntad de Zeus a través de Apolo y su oráculo para vengar la muerte de su padre, el rey Agamenón, aniquilando a sus asesinos, a saber, Egisto, usurpador del trono, y Clitemnestra, madre del héroe y agente también de la imposición de una tiranía en Micenas. Pese a que Apolo apoya el acto de venganza del futuro matricida, el tratamiento que Esquilo da a este planteamiento dramático en el que el héroe se encuentra, se enfinca en representar un asesinato que irremediablemente contrae contaminación, pese a la voluntad divina y superior de los olímpicos que así lo aprueban. Se trata de una mancha especial, puesto que aquel tiene que matar a su propia madre como único medio de liberar a su ciudad natal del yugo de su tiranía y como único medio para vengar la muerte del antiguo rey, que ya sabemos murió asesinado a traición en una cadena interminable de crímenes al interior de esta familia real. En este planteamiento se hace evidente la situación trágica e insalvable en la que se encuentra el héroe, pues ya sea que se lleve a cabo el mandato délfico o no, de cualquier forma se enfrenta a órdenes divinos contrapuestos. Y dado que en la segunda pieza que compone la trilogía, Las Coefras, se representa la consumación de este acto de venganza, Orestes, al convertirse en matricida, se ha opuesto inmediatamente al orden divino que vigila que se cumpla la prohibición del asesinato entre familiares, orden representado por las Erinias que actuarán en la tercera y última pieza de la trilogía, las Euménides, como encargadas de vengar personalmente la muerte de la reina y madre, Clitemnestra, acosando al héroe. Así este matricida ha contraído un miasma, una mancha que lo aporta de su propia sociedad y su exilio es parte del castigo que tiene que soportar al obedecer el mandato olímpico. Él, al derramar la sangre de la propia madre, se ha manchado las manos con ella. Y bueno, esto implica una cadena de daño que, como ya lo expuso Carmen en el caso de los 7 contra Tebas, finalmente está a cargo de las mismas diosas quienes son las que llevan este resarcimiento, esta venganza. Bueno, entonces, según la significación del sufrimiento que los dioses mandan a los hombres, como el tener que matar a los propios parientes, precisamente una de las paradojas de la tragedia que la tragedia muestra es que en dicho asesinato se encuentra la solución o la purificación parcial a males pasados. Un homicidio es la compensación y sanación de otro anterior. Sin embargo, este crimen contrae al mismo tiempo nuevos visos de sufrimiento, como lo dice el coro en las Coefras. Ningún mortal puede atravesar, en los versos 1018 a 1020, ningún mortal puede atravesar una vida libre de daño sin que lo pague. Hay dolor, tan pronto ha pasado una pena, otra viene. Las Erinias a su vez son quienes están detrás de todo este asesinato que funciona como venganza y medio de purga de un crimen anterior. Ellas, tal como sucede en toda la Orestiada, para vengar un homicidio incitan a un nuevo derramamiento de sangre, provocando así la muerte del primer asesino. Pero, de manera desconcertante, ellas mismas tratarán de castigar a este nuevo o segundo homicidio, dirigiendo contra él toda su ira y enviándole un tercer vengador en una cadena interminable de sufrimiento. En otras palabras, las Erinias son al mismo tiempo catarsis y miasma,
puesto que la limpieza de una mancha de sangre se lleva a cabo, por un mortal que, instigado por ellas, al resarcir dicha sangre, se ensucia las propias manos, asesinando al asesino. A su vez, para purificar este miasma reciente, se requiere de un nuevo crimen purificador y a la vez contaminante, en una eterna cadena de daño derramada entre los miembros de una misma familia, en donde un solo acto, es decir, el homicidio o la violencia, es al mismo tiempo contaminación y purificación. Todo lo cual, bueno, puede constatarse en las tres piezas que conforman la Orestiada, es decir, Agamenón, las Coéforas y las Euménides. Pues las Eriñas también representan la contaminación que pesa sobre el héroe, ya que él está manchado con el miasma o contaminación de sangre que hay en sus manos a causa de su matricidio, lo que se verifica de manera más evidente y palpable con la presencia punitiva de las dioses que lo persiguen a donde quiera que vaya. De hecho, la llegada de Orestes a Atenas, siendo perseguido por estas diosas, fue recordada por el pueblo ateniense como el día más impuro de la polis. Visto de otra manera, cuando el héroe mata a Clitemnestra, vengando a Agamenón, él mismo queda contaminado y manchado por completo, y por lo tanto debe ser purificado por el mismo agente de su contaminación, no Apolo, sino las Eriñas, como a continuación trataremos de demostrar. El matricida pues asegura estar limpio, ya que en diversos pasajes de Euménides afirma haberse sometido a los ritos purificadores que prescribe la voz oracular de Delfos. Y, contrario a lo que deberíamos suponer, la catarsis espiritual practicada en su persona por el mismo Apolo no es suficiente para quedar limpio de toda mancha, porque las Eriñas, con su presencia real y visible, demuestran que no ha sido lavado del todo tal miasma y por ello buscan la perdición de Orestes. Además, es curioso que en las Euménides, en un primer enfrentamiento entre Apolo y las Eriñas, estas le reprochen al dios olímpico, además de una protección otorgada al matricida que es por completo injusta, el hecho de que él mismo ha contaminado con sus actos el recinto sagrado, ombligo de la tierra, con las siguientes palabras. Bueno, así se lo reprochan las Eriñas a Apolo. Aún siendo profeta, ensuciaste tú mismo la gruta en tu hogar, por tu propia venia, en los versos 169 y 170. Así, cuando Orestes arriba a Atenas, la primera plegaria que él lanza en pos de la ayuda de la diosa patrona está llena de alusiones a su presunta limpieza espiritual, pues dice entre los versos 235 a 239, soberana Atenea, por órdenes de Loxias llego, recibe con benevolencia los hechos inolvidables, no como suplicante, sino con las manos manchadas vengo, ni con las manos manchadas vengo, sino demasiado débil y restregado junto a hogares extraños y caminos de mortales. Fin de la cita. Y como este pasaje hay en gran parte de las Euménides una discusión que nunca queda clara en torno a la limpieza, que hemos sostenido así, espiritual del héroe. Es decir, si la purificación que le ha otorgado Apolo es lo suficientemente efectiva como para que el matricida quede libre o no de toda culpa y mancha. Así como la confrontación existente entre Apolo y las Eriñas en torno a las prerrogativas divinas, de ese mismo modo se entrevé aquí una discusión insalvable respecto a la limpieza efectiva de Orestes. Ahora bien, si él, estando ya en Atenas, ha sido purificado, esa sangre chorreante ya no existe, pero es curioso que las Eriñas den con su rastro por medio del olor de dicha sangre presuntamente ausente. No hay, en todo caso, una purificación efectiva del matricida, es decir, de Loxias, pues en los versos 236 a 237 de la obra, la sangre aún chorrea de las manos del matricida, es decir, no ha sido del todo eliminada, pese a que la defensa de su absolución solo se remita a esa prueba. Hay, por lo tanto, una ambigua referencia a la sangre que mancha la matricida, confusión lograda con toda intención por parte de Esquilo de causar ese efecto, así como sucede con la tragedia misma y la condición humana, de contraposición y contradicción inherente al acto del héroe, puesto que así como su matricidio es un acto justo según Apolo, también es un acto injusto según las diosas tónicas. Orestes está manchado por su asesinato y es así como las Eriñas pueden rastrearlo por su olor, tal y como un perro de cacería podría rastrear a su víctima. También por el olor, bueno, es bueno recordar que las Eriñas en buena parte de la obra son representadas o aludidas como perras. Y en este caso, ese olor es el olor a sangre. El coro, luego de haber perdido la pista del asesino de Delfos y buscarlo hasta Atenas, sin haberlo encontrado, afirma en los versos 244 a 247. Allí hay un indicio evidente del hombre. Sigue pues las indicaciones del mudo delator,
pues del mismo modo que un perro persigue a un ciervo que está herido, también lo descubrimos por la sangre que gotea. Por estas palabras, podría suponerse que Orestes está herido por ellas mismas, lo que se constata por la propia afirmación de él, según la cual está debilitado con el adjetivo amblis y lacerado, prostetrímenos. Pero 8 versos antes, las diosas dicen que la sangre que lo mancha y que él mismo gotea es la sangre de Clitemnestra, luego que él la asesinó, pues como el coro afirma, me conduce la sangre de la madre, en el verso 230. Y además, en el inicio de la obra, la misma pitonisa puede ver sangre que gotea en sus manos y de la espada recién empuñada que él carga, que él porta. Y dice en el verso 230, de sus manos chorrea sangre, de la espada recién arrancada. Entonces, surge la pregunta fundamental y eje del presente trabajo acerca de cuál es la sangre que chorrea el matricida. Se puede lanzar la hipótesis de que esta confusión está concebida de manera intencional por el propio autor, puesto que Orestes gotea su propia sangre y, como el texto lo indica, está debilitado y herido. Pero también es plausible pensar que él sigue manchado por la sangre derramada de su propia madre. En una palabra, su miasma es la mancha que producen las dos sangres, la propia y la de la madre, las cuales son, al fin y al cabo, la misma sangre como el coro lo indica. No podría ser concebible el asesinato de la misma sangre, homaimos, por propio arbitrio, en el verso 212 de Euménides también. Bueno, por lo tanto, la de Delfos no puede ser una catarsis que lo haya librado de toda culpa, sino, como ya se ha dicho, el mismo agente de contaminación es el agente de purificación, y en la Orestiada no puede ser otro que las propias Erineas. Estas representan la catarsis trágica que libera, y son las únicas en poder hacerlo a Orestes de su mancha. Y lo redimen tratando de matarlo, succionando su sangre, bajo el pensamiento arcaico de sangre por sangre, donde ésta, sea la de la madre o del hijo, se vuelve un tema proverbial y fundamental. Si recordamos las consideraciones ya hechas en relación al tema, es la misma sangre que, sin que importe el que Orestes esté herido, o simplemente presente la mancha de sangre de su madre como prueba de su matricidio. Al parecer, él ya está herido por la acción violenta de las diosas, que, como el texto lo vuelve a indicar, quiere resarcir el daño con su sangre. Y cito ahora los versos 258 a 275. Ahí está, teniendo todavía vigor, abrazado alrededor de la efigie de la diosa inmortal. A causa de los actos de sus manos quiere someterse a un juicio, lo cual no existe. La sangre de la madre en tierra vertida es difícil recoger. Ay, lo húmedo que ha sido vertido en el suelo se pierde. Mas es necesario retribuirlo al absorberte el rojo líquido de los miembros de tu cuerpo vivo, que yo extraiga de ti el manjar de una bebida difícil de beber, y ya habiéndote desecado, estando vivo te llevaré abajo para que retribuyas con los dolores del matricidio. Y ahí verás también que si alguno otro de los mortales injurió con impiedad a Dios o extranjero, o a los padres queridos, cada quien tiene el castigo que le corresponde. Ya que Hades es gran juez de los mortales debajo de la tierra, todo puede verlo y lo tiene bien grabado en su mente. Fin de la cita. Dado que la tragedia griega expone la difícil interrelación que se da en todos los órdenes de coexistencia, ya sea divina o humana, y por ello representa un constante cuestionamiento de todos los códigos morales de normatividad, entonces en las Euménides, que es una pieza total que necesariamente debe ser entendida, entre otros aspectos, como una obra en la que se traduce el entramado del trasfondo histórico-político en la genealogía del derecho y la justicia, amparados estos por la presencia del terror, a su vez personificado en la venerable e incesante vigilancia que prestan las Erineas en todo acto humano, terror que ahora tiene una función específica en el ámbito jurídico. Las Euménides, pues, garantes del antiguo miedo que se profesa a deidades más vetustas e irracionales que los dioses jóvenes, habitantes del Olimpo, son el equilibrio entre esas antiguas fuerzas donde valen leyes como sangre por sangre y el nuevo orden divino amparado por dioses justos y sabios como Atenea, y pues ese equilibrio tiene su correlato en el precepto político que le toca vivir a Esquilo, es decir, el nuevo orden jurídico que es la democracia ateniense y que desde luego ha sido algo que ya se ha mencionado. Julio Girard en una obra dice a propósito, cito, por la transformación de las furias en Euménides se consagra igualmente la eficacia de la expiación y se abre el reinado de la providencia. Si se apaciguan los trastornos del alma y sin peligro para la armonía del mundo, se da una satisfacción legítima a nuestros instintos de libertad, a nuestras aspiraciones hacia el bien y la dicha.
Sabemos que ese gran legislador de la poesía griega no reconoce más que dos pasiones verdaderamente trágicas, el terror y la piedad. Con arreglo a este principio del carácter del héroe, la tragedia, un compuesto de bueno y malo reunidos en proporción tal que su desgracia no existe en nuestra indignación y no nos emocione de otro modo que por un banal sentimiento de humanidad, porque el espectáculo de la desventura del justo es más odioso que terrible, y no hay verdaderamente compasión allí donde la bajeza o la crueldad de carácter impide la simpatía. Tal es la condición necesaria para que estos dos sentimientos existan en todo su vigor y pureza, y por consiguiente, para que la tragedia produzca el efecto moral que le es propio, que consiste precisamente en aliviar las almas de esos dos sentimientos de piedad y terror por la fuerza misma con los que los excita. Fin de la cita. Volviendo al tema de la catarsis, esta no es otra que la purificación de un mal o una enfermedad, pero cuando Aristóteles se refiere a la catarsis de la tragedia, alude a la purificación espiritual de las propias congojas y experimenta el público frente a la dramatización de dolor ajeno que padece un héroe trágico. La catarsis es efectiva y permisible merced a la posibilidad de proyectar en el escenario los potenciales dolores propios del auditorio, que se generan con los dolores del héroe en el escenario, es decir, con la identificación del dolor ajeno que encuentra solución en la exposición hiperbolizada del sufrimiento humano. El doctor David García Pérez dice a propósito, y lo cito: por lo que respecta al pathos, es en el marco de la tragedia en donde se hallan las más diversas configuraciones argumentativas, pues en gran medida es la dramatización de las pasiones lo que conduce al auditorio a la catarsis. La pasión es materia de argumento. Pues bien, como se ha apuntado, así como hay una relación estrecha entre la retórica y la dialéctica, lo que se caracteriza por los elementos lógico-argumentativos, del mismo modo existe una correspondencia entre la retórica y la poética aristotélicas, cuyo objeto de estudio es la poesía trágica, porque la persuasión, fin de la retórica, es análoga de la catarsis, que es alcance terapéutico de los mitos puestos en acción en el escenario. Fin de la cita. La purificación del público, por tanto, es posible gracias a que, al experimentar un sufrimiento ajeno en la conmiseración o identificación con el héroe de escena, el auditorio purga así el potencial dolor que puede sentir en sí mismo. Las erinias, con su intento de dar muerte a Orestes, velan por la justicia de un orden universal que las trasciende a ellas mismas, justicia con la cual, además de vengar apropiadamente la muerte de Clitemnestra, promete el fin, en apariencia inalcanzable, de una serie de muertes completamente nefandas, como sucede, como ya lo hemos visto, en la familia en el estirpe tebana. Bien, y cito nuevamente a Girard: si nos representamos los diferentes órdenes de ideas bajo cuyas influencias hallaba Esquilo, en razón misma de su piedad, y queremos apreciar enseguida el efecto moral de su tragedia, no pensemos ya en la teoría de Aristóteles, que según todas las apariencias hizo poco caso de las ideas del antiguo poeta. Sin duda, podría decirse que hay en Esquilo esa especie de purgación del terror y la piedad, esa catarsis que el legislador de la poesía concibe como perteneciente al drama trágico. Y aunque existe allí con tanto más vigor cuanto que Esquilo da a esas dos emociones a la primera, sobre todo, más intensidad que ningún otro de sus émulos. Por lo que advertimos especialmente es que el pensamiento esencial de Prometeo y de la Orestiada tiene una notable analogía con esa otra catarsis de un carácter más moral y esencialmente religioso que existía anteriormente a toda teoría literaria y a todo análisis filosófico en el culto de Apolo y en los misterios. Es también la idea de la purificación mediante las pruebas y el sufrimiento, y de la armonía restablecida en el mundo moral y en el destino humano. Fin de la cita. La función de las erinias es doble, aunque desconcertante. Promueven un crimen, lo incitan, pero al mismo tiempo lo castigan, y así contaminan al tiempo que purifican. Las diosas, por tanto, constituyen el miasma que pesa sobre Orestes, y la locura de éste y su anhelante muerte constituyen igualmente la purificación de dicho miasma, erigiéndose ellas así como la catarsis del miasma y fungiendo al mismo tiempo como catarsis y como miasma, pues las diosas son las únicas capaces de liberar de todo mal a Orestes, castigándolo y pretendiendo pues su sangre. Con esto cerramos y decimos en conclusión que en la estructura de las Euménides como pieza teatral determinada por las convenciones que la definen como tragedia clásica y según las categorías expuestas tanto por Aristóteles en la poética y lo que ya nos dijo Girard,
Las erinias representan también la sensación de alivio que experimenta el público, puesto que todo tipo de terror desprendido de los hechos que se representan en escena y con el cual el auditorio puede conmiserarse del protagonista que padece su pathos, definido por el dolor y el terror, y que define a su vez su heroicidad, redunda necesariamente en catarsis, pero esta vez de una purificación que se dirige únicamente al público, cuando éste libera su miedo al proyectarlo en el miedo que padece el otro lejano y desconocido, el acto de escena, pero al mismo tiempo susceptible de conmiseración o lo que es lo mismo, de identificación con su dolor en tanto que ser humano. En las Euménides, específicamente el poeta utiliza el término homaimos en el verso 212 para referirse a la sangre que derrama el matricida cuando las erinias lo acosan, alegando esta su falta de catarsis y por tanto su contaminación o miasma evidente. Este término griego se presta a una doble interpretación, lograda pues a propósito por el autor, ya que puede concebirse como la sangre que vierte el personaje, herido por las diosas que lo persiguen, o bien como la misma sangre de la madre con que el hijo, al asesinarla, ha manchado sus propias manos. Por lo tanto, la de Orestes y la de Clitemnestra es la misma sangre en términos filiales, además de trágicos y poéticos, puesto que aquella representa la violencia, es significada en la tragedia griega. Gracias. Agradecemos a David Pineda su exposición original, también interesante, y bueno, a modo de Erinia, ¿no? El tiempo se agotó, ya no tenemos, me dicen que les vamos a pasar unas papeletas donde anotan su correo electrónico, su pregunta, y nosotros las hacemos llegar los comentarios y las preguntas a los ponentes. A modo de Euménide, ¿no? Un feliz mensaje para todos ustedes, todo el público asistente, es que tenemos 25 lugares para comer en el jardín de la biblioteca y pueden hacer… bueno, para que se queden a acompañarnos a la mesa de la tarde, y con Fernanda pueden recoger los boletos quien así lo desee. No sé, Bernardo, si quieres decir algo. No, iba a hacer una pregunta, ya no hay espacio. Pues si quieren, damos un margen, aguantamos el hambre, ¿no? Un poco, y mediamos entre Erinia y Euménide y damos… la pregunta, ¿no? A ver, yo nada más, si entendí bien, estás diciendo que la sangre de Orestes es la misma que la de Clitemnestra, y le estás anclando al adjetivo homaimos, me parece por ahí. En verso 202. No, no entregué handout. Porque no pude anclar, digamos, la discusión del texto, ¿no? Yo te quería preguntar cómo se habría podido representar esto teatralmente, o cómo esto habría sido evidente al público, si había algún mecanismo, o sea, o es una interpretación, digamos, más literaria, más que asistir el pasaje, o si tenía realmente un efecto en el público esta indefinición de a quién le corresponde la sangre. Bueno, sí, son varias respuestas rápidamente. Sí, yo creo que es lo que yo trato de sostener, lo último que planteas, esa indefinición, el efecto que causa es el de terror, en tanto que ahorita tocamos lo de la sangre, el auditorio, bueno, al escuchar la palabra homaimos, pues no sabe si es la sangre que derramó Orestes, o es la sangre que derramó Orestes al asesinar a su propia madre, o la del ser herido en algún momento que no se nos explicita en ninguna de las tres piezas de la Orestiada y que él está chorreando, por así decirlo, ¿no? Aquí no lo sabemos cómo pudo haber sido representado, vaya, es plausible una teoría pues un tanto vaga, una hipótesis de que en algo del vestuario del personaje hubiese la representación del rojo, pero lo que es interesante es que la representación de la sangre sí se da al menos en las dos piezas anteriores. Es yo creo plausible pensar que al final de la pieza de las coéforas, la que antecede a esta, hay una exposición del manto que es esa red con la que han atrapado a Agamenón y con la que le han asesinado, como prueba, y así lo dicen, como prueba del asesinato del padre, ¿no?
Lo que es curioso es que después de tantos años, esa prueba inculpatoria se haya guardado en Palacio, ¿no? Porque finalmente Orestes sale de Palacio después de haber asesinado tanto a Egisto como a su madre Clitemnestra, y comienza a hacer una especie de apología respecto a el acto. En el Agamemnón, nos estamos yendo para atrás, hay representaciones todavía más interesantes, bueno, la misma red, que es donde concluye la obra, pero la alfombra roja, púrpura, representaría simbólicamente varios motivos. Uno de ellos es precisamente la sangre, y en esta metis, esta astucia, esta enigma con la que Clitemnestra se está refiriendo al pisar la tela, y bueno, y otro tipo de mecanismos discursivos como para anclarlo, como para hacer que caiga en la trampa a Agamemnón. Hay un pasaje donde se dice: existe el mar, ¿quién lo negará? Y el lujo de los tejidos, en este palacio abunda, ¿no? Con una doble referencia, tanto como Homaimos. O sea, siempre la tragedia, y lo acabamos de ver, tiene un discurso doble, se puede prestar a 2 o hasta 3 interpretaciones. Ese lujo que abunda en el palacio de Micenas, evidentemente es el lujo que le permite a los reyes pisar un tejido que en ese tiempo era costosísimo, pero al mismo tiempo habla desde la familia, desde la muerte de Tántalo y todos los descendientes de Tántalo hasta llegar a Orestes, es decir, todos bajo un crimen de sangre, que es todavía peor que cualquier otro crimen. Entonces, si hay mecanismos poéticos, por así decirlo, tanto plásticos, de los que no estamos seguros, no tenemos pues una representación que nos haya llegado, más bien no tenemos con qué sostener esto, pero en el discurso sí hay momentos en los que la alusión a la sangre, por así decirlo, poéticamente está presente, y este homaimos sí refiere a un concepto que quizás los griegos ya establecían, un tanto así como genética, la misma sangre, la madre tiene la misma sangre que yo, pero no sabemos si la sangre es la de Orestes, que al estar herido, o la de Clitemnestra, como si todavía estuviera manchado de ese crimen, o ambas al mismo tiempo. Lo que yo quiero exponer es cómo Esquilo trata este término con toda una ambivalencia a propósito, pues para un efecto hacia el público. Sí, sí, un handout, sí me falta. Sí, claro. No, gracias a ti, ¿verdad? Bueno, pues un aplauso a los